Bien, hablaremos en primer lugar, a grandes rasgos de los servicios esenciales, el papel del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas en esta crisis y algunas de las lecciones aprendidas como consecuencia de las vicisitudes que superamos durante la crisis. Después de la magnífica exposición del doctor Muñoz Usano, no voy a entrar en más explicaciones sobre lo que consideramos servicios esenciales o no. Un bloque está regulado en torno a la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, el bloque de las infraestructuras críticas, el bloque de los servicios esenciales que dependen de las redes y sistemas de la información se regulan por la normativa que deriva de la Directiva Europea de Redes y Servicios. Y en cuanto a esta, a título de ejemplo, para hacer una comparativa con Europa, puedo decirles que España ha reportado a la Unión Europea la existencia de 55 servicios esenciales prestados con dependencia de redes y sistemas y 132 operadores. Fíjense que Finlandia, por poner un ejemplo, ha reportado casi 11.000 operadores, Portugal 1.250 y en el otro extremo Francia 127. Estas diferencias se derivan de la distinta consideración que tiene cada Estado miembro para establecer los factores de criticidad que convierten en más o menos crítico un determinado servicio o a un determinado operador. Pero además de las infraestructuras críticas y de los servicios esenciales que dependen de las redes y sistemas de la información, tenemos también una serie de actividades que resultan fundamentales para el buen desarrollo de nuestra vida ordinaria. Estas actividades esenciales pueden ser pues, las tiendas de frutas, los servicios de emergencias o de transporte de enfermos, cualquier servicio que coadyuve a la prestación de los servicios esenciales sin constituir por sí mismo un servicio esencial. Estos se rigen por su normativa específica, la que corresponda, y determina el Gobierno en cada ocasión, en cada crisis, en cada momento puntual, qué servicios se consideran imprescindibles y que hay que mantener a toda costa, qué actividades. En el caso de la crisis por la COVID-19, por Real Decreto se establecieron 24 actividades o servicios que debían mantenerse en funcionamiento. Si el ámbito es una huelga o cualquier otra crisis derivada de otra situación, es otra norma la que regula y la que explica cuáles son esas actividades que se consideran esenciales. En todo caso, en esta ocasión, al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas le correspondió la coordinación del buen funcionamiento de estas actividades esenciales. Bien, precisamente vamos a ver ahora cómo llevó a cabo el CNPIC esta coordinación en la fase aguda de la crisis. Bueno, pues para que estas actividades esenciales pudieran seguir funcionando, era necesario que el personal que las lleva a cabo dispusiera de una autorización que era expedida precisamente por el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas. Y nada menos que durante los 3 meses de la fase aguda expidió 200, casi 70.000 autorizaciones para desplazamientos y mantener la actividad profesional de determinadas personas. Como consecuencia de esta labor de coordinación, el CNPIC hubo de atender infinidad de consultas, multitud de gestiones, incidencias que se presentaban y constituyó en todo momento un apoyo tanto para los operadores de servicios esenciales como para estos otros operadores que, no siendo de servicios esenciales, llevaban a cabo actividades que eran necesarias para el buen funcionamiento de los servicios esenciales. El contacto del CNPIC con los proveedores de servicios esenciales, los operadores, es a través de unas mesas de coordinación que en esta ocasión se reunían semanalmente primero, quincenalmente después. Mesas de coordinación en las que se sientan representantes de los sectores, de los diferentes sectores estratégicos de los que emanan los servicios esenciales. Esos 12 sectores
que nos decía antes el profesor Muñoz Usán. Con esa información recogida de las mesas de coordinación y el conocimiento de la situación en el día a día y en la realidad, el CNPIC intervenía en el Centro de Coordinación del Ministerio del Interior, que celebró nada menos que 97 reuniones durante la crisis, en la que se coordinaba la acción de los distintos órganos ministeriales concernidos por la crisis y de las fuerzas y cuerpos de seguridad que intervenían en todo el territorio nacional. Hechos estos servicios y terminada la fase aguda, el CNPIC realizó una encuesta entre los operadores, una encuesta de calidad, para ver hasta qué punto podía mejorar sus servicios. Y la verdad es que los operadores estuvieron más que de acuerdo en la respuesta dada por el CNPIC durante esta crisis, porque en su gran mayoría puntuaron su intervención como excelente. Con una particularidad, todos ellos, la gran mayoría, consideraron que estaban mejor preparados después de la crisis y viendo sobre el terreno los recursos y los apoyos con los que contaban, estaban mejor preparados que antes de la crisis. Esto también nos indica, como no podía ser de otra forma, que se hace camino al andar y con la crisis aprendemos todos a funcionar mejor. En definitiva, la labor del CNPIC se valora como un gran apoyo por parte del 90% de los operadores. Bien, y durante la crisis y ya hacia el final de la propia crisis, en la Fundación Borreda tuvimos una serie de charlas, tertulias virtuales que retransmitíamos a nuestros amigos y en las que pudimos testar cuáles eran las reacciones y cuáles eran las lecciones aprendidas en los distintos ambientes de provisión de servicios esenciales. Y así, en torno a conceptos sobre qué va a ser de la seguridad después de la pandemia, ideas sobre ciberseguridad, tecnología y seguridad e inteligencia, conformamos un informe que está a su disposición en nuestra página web. En cualquier caso, respecto a la seguridad tras la pandemia, podemos decir que el trabajo que se había hecho antes era perfectamente válido. No hubo más que adaptar sobre la marcha algunos errores de planificación que se pudieron corregir sin duda. Si antes se planificaba una situación de contingencia y tratábamos de resolverla, hemos aprendido que no basta con planificar una contingencia, sino que hay que ir más allá. La contingencia de la contingencia, o dicho de otra forma, prever el mantenimiento de una situación de contingencia permanente. La seguridad, desde luego, debe acompañar desde el diseño todas nuestras actividades y procesos y los pilares fundamentales tendrán que ser la anticipación para prevenir las crisis y la resiliencia para responder de modo que podamos seguir prestando servicios o proporcionando productos. Hay que ir a modelos fuertemente colaborativos de gestión global del riesgo, en el que se incluya la inteligencia y la resiliencia, la seguridad física y la lógica, los riesgos medioambientales, la prevención de riesgos laborales, etc. La inteligencia, en definitiva, como concepto transversal, junto con un buen modelo de gobernanza y la búsqueda permanente de la resiliencia, a través de entrenamiento y concienciación, constituyen una de las palancas para impulsar ese nuevo modelo de gestión de riesgos. Desde luego, en todo caso, presidido por la eficiencia. La crisis económica que se está viviendo ya después de la pandemia obligará a hacer más con menos recursos. En cuanto a la ciberseguridad, es evidente que estamos asistiendo a un proceso de transformación digital acelerada. Las empresas y organizaciones estamos haciendo en muy poco tiempo, cumpliendo nuestros planes de digitalización a largo plazo. Luego, ese es un mundo que se nos ha venido encima sin dudar. Una consecuencia es que el teletrabajo ha venido para quedarse y el teletrabajo
es tecnología y personas. Es importante no solo disponer de los medios, sino además educar a las personas, que son el eslabón más débil del teletrabajo. Hay que avanzar la protección perimetral como consecuencia del teletrabajo, hay que llevarlo hasta los puntos finales de conexión. Para prevenir una pandemia digital es necesario una labor de prevención basada en la inteligencia y entrenamiento para conseguir una reacción coordinada y, en su caso, una gestión de crisis colaborativa desde todos los puntos de vista: público-público, público-privada, privada-privada. La sanidad se desvela como un objetivo importante de los ciberdelincuentes por el valor que tienen los datos que se almacenan. En cuanto a la ciberseguridad, la transformación, en cuanto a la tecnología tiene que estar presente en nuestra vida, pero no como un fin en sí misma, sino como una herramienta que nos va a ayudar a gestionar, a anticipar riesgos en entornos concretos. En este sentido, la biometría es un magnífico instrumento como autentificador de identidad, más en un mundo en el que vamos a accesos, control de accesos sin papeles y sin tocar. Las analíticas de vídeo, por esta razón, nos van a proporcionar importante información para mejorar nuestra inteligencia, y lo mismo va a ocurrir con la robótica, simplificando tareas repetitivas. El control de aforos es una herramienta imprescindible y habrá que utilizar las tecnologías que nos lo permitan. Y en cuanto a la inteligencia, no hay ninguna duda sobre la aportación de la inteligencia a la seguridad. Bien entendido que para interpretar la nueva realidad que nos toca vivir tenemos que desaprender riesgos cognitivos. Hay que olvidarse de los prejuicios o de los conceptos que manejábamos en la realidad anterior, porque ya no existe. Por eso es importante nutrir la inteligencia con perfiles complementarios, no especialistas que piensen igual. Tiene que haber multiespecialidades con personas que piensen diferente para enriquecer ese análisis obligatorio. Y para ello necesitamos información, porque no basta con adquirir capacidades por intuición. Es necesario una formación compleja, importante, de los especialistas en análisis.